Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Una semana más. Venimos a quizás no hacer algo novedoso, en cierto sentido, ¿cierto? En algún aspecto la vida cristiana consiste bastante en ciertas rutinas que tienen que cumplirse. Sin embargo, la buena noticia es que cada vez que abrimos la palabra del Señor, el Señor nos habla. Y es hermoso descubrir algo nuevo acerca de nuestro Dios, entender algo acerca de nosotros mismos, ver un poco más reluciente a nuestro Salvador, a su gloriosa cruz. Así que si bien cada domingo nos ejercitamos en este sentido y repetimos la dinámica de cantar juntos, orar juntos y escuchar la palabra juntos, siempre es algo nuevo en nuestros corazones y produce algo nuevo en nuestro interior. Y esa debería ser nuestra expectativa en este tiempo. Vamos a abrir las Escrituras y vamos a estar expectantes a lo que el Señor nos quiere hablar, ¿ya? Antes de continuar, quería tomarme el tiempo de agradecer por el día de ayer. El grupo de jóvenes fue a Melipilla. ¿Ya? Siempre ir a Melipilla a visitar a la iglesia ya es un desafío por el trayecto que implica eso. Y quiero dar gracias al Señor porque Él nos cuidó, porque fue un buen tiempo. Y quería aprovechar igualmente y dar gracias al Señor por los conductores ahí que quisieron acompañarnos. Dar gracias a nuestro hermano César, a nuestra hermana Andrea, a Jordan, que se sumaron ahí con sus vehículos para poder trasladar a los jóvenes. Y quería, de cierta manera, dar gracias a Dios de manera pública por el servicio que se prestó. Y también por la compañía, porque ellos estuvieron todo el día con nosotros ahí en la conferencia. Agradecido del Señor por ese tiempo. Los quiero invitar a orar para poder ir a la palabra de nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque provees, Señor, de lo necesario para nuestras vidas siempre. Agradecidos de ti porque podemos tener esta comunidad, la iglesia. Juntos podemos estar estudiando tu palabra, Señor. Y tenemos tu Espíritu Santo morando en nosotros, las Escrituras en nuestro idioma, Señor. Tantas bendiciones que has puesto a nuestra disposición para que precisamente nuestras vidas sean bendecidas, para que podamos crecer, para que podamos experimentar transformación. En esta hora nos encomendamos completamente a ti, a los medios que has puesto a nuestra disposición, para que podamos, Señor, experimentar eso. Sé con nuestros corazones, con la actitud con la cual nos presentamos en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a crecer en humildad, a entender quiénes somos delante de ti y poder crecer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en una porción en el libro de Primera de Tesalonicenses y no sé si se dieron cuenta, pero es una porción que está lleno como de pepitas de oro. Si uno revisa las cartas del Nuevo Testamento, especialmente las que escribió el apóstol Pablo, él normalmente termina como con muchas pepitas de oro, con una seguidilla de mandatos, de imperativos, ¿ya? Yo me imagino como que Pablo se está despidiendo de sus cartas y saca la ametralladora y comienza a disparar estas pepitas de oro que normalmente encontramos en los términos de las cartas de Pablo, en la conclusión de las cartas de Pablo. Y son una serie de mandatos que consisten y nos hablan mucho acerca de cómo se debe vivir esta vida, cómo se debe vivir esta vida delante de Dios. Muchos de ellos quizás no tienen mucha conexión incluso entre ellos mismos, pero sí están conectados con cómo se debe vivir en este mundo, cómo se debe vivir la vida delante de Dios, ¿ya? Y hoy día, en cierta forma, estos tres mandatos o imperativos son muy sencillos, ¿ya? Quizás, no sé si me ha tocado predicar un texto como tan sencillo en el sentido de que uno lo lee y lo entendemos, ¿ya? Quizás no requiere tanta explicación adicional. Sin embargo, por más sencillo que sea entender lo que vamos a leer hoy, es muy complicado de vivir. Es muy desafiante. Va en contra de lo que normalmente experimentamos día a día. Y de hecho, quizás estos días, no sé, anoche o antenoche, la noche más fría del año que habían dicho,
experimentamos justo lo contrario a lo que vamos a ver en el texto, o en algunos de los mandatos del texto. No sé cuántos de acá les gusta el invierno. Como que aman el invierno, les encanta el invierno. Hay algunos que están pasando su primer invierno en Chile acá y no sé si les va a seguir gustando el invierno a medida que seguimos avanzando. Hay otros que les gusta el verano, ¿cierto? Sin embargo, de manera personal a mí me encantaba el invierno hasta que llegaron mis pequeñitos y se enfermaban mucho en el invierno. Y amo el calor, o sea, quiero que llegue el verano. Sin embargo, cuando llega el verano, por más que te encante el verano y ames el verano, cuando estamos aquí el día domingo, comienza a subir la temperatura, están todos los ventiladores encendidos, ya no hay más ventiladores que encender, probablemente no amas tanto el verano. Y en el corazón comienza a extrañar un poco hoy. Podría ser un poquito menos de calor, ¿cierto? Y cuando estamos en invierno y cuando estamos, ¿cierto? Tenemos que levantarnos temprano, cuando se tiene que tomar el metro, la micro, sacar el vehículo, ¿cierto? ¿A qué hora? 5 de la mañana algunos se levantan, 6 de la mañana, 6:30 saliendo, quizás 7 de la mañana, donde está la temperatura más baja, ¿cierto? No amamos tanto el invierno. Nos cuesta mucho levantarnos y decimos, ojalá hiciera un poquito más de calor, ¿ya? Y nos pasa a todos. Cuando hace mucho calor, soñamos con el frío. Cuando hace demasiado frío, soñamos con un poquito más de calor. ¿Quién nos entiende? Nuestra naturaleza es un poquito así. No está un poco insatisfecha con las circunstancias en las cuales estamos. Puede ser con algo tan sencillo como eso, pueden ser con cosas más complejas. Los que están solteros probablemente están orando por conocer a la mujer, el hombre de su vida, ¿cierto? Y estar casados. Los que están casados muchas veces soñamos, ¿cierto? Recordamos aquellos tiempos en donde vemos a los solteros y decimos, hoy tenían pocas responsabilidades, ¿cierto? Tenían mucho más tiempo. ¿Cómo andan cansados si es que en verdad la vida comenzamos a adquirir mucho más, ¿cierto? Carga. Pensamos en aquellos tiempos cuando estábamos solteros. Los solteros piensan en los casados piensan en los solteros. Y así podríamos pensar en tantos contextos, circunstancias, en donde los que no tienen algo lo anhelan y los que lo tienen en verdad recuerdan esos tiempos cuando no lo tenían. Todo el tiempo, en cierta forma, estamos esperando que suceda algo que cambie nuestras circunstancias para sentirnos mejor, para sentirnos más plenos, ¿cierto? Para estar bien. Sin embargo, la Biblia nos propone un camino mejor, que quizás no tiene mucho que ver con los desafíos que enfrentamos de día a día, ¿cierto? No tiene mucho que ver con lo que el Señor permite en nuestra vida. No tiene tanto que ver con las tragedias que llegan o que no llegan, con las cosas que tengo o no tengo, con que mis hijos se porten bien o se porten mal. Este estado interior al cual el Señor nos llama se transforma o es afectado de otra manera. Y el Señor nos propone un camino mejor para vivir esta vida, para enfrentar estas circunstancias que muchas veces no nos gustan, no nos agradan. Soñamos con que las cosas a nuestro alrededor cambien. Y los imperativos que vamos a ver en 1 Tesalonicenses tienen que ver con eso. Y quiero que abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 y 18. Primera carta a la iglesia en Tesalónica, ¿cierto? Escrita por el apóstol Pablo. Estamos en el capítulo 5. Esto ha sido una buena aventura, ¿cierto? Un buen tiempo que hemos pasado ahí con la iglesia en Tesalónica, escuchando, ¿cierto? Este mensaje de parte del apóstol Pablo. Estamos llegando al final y nos encontramos en el versículo 16, 17 y 18. ¿Ya? De hecho, uno de esos versículos es uno de los pasajes más cortos de las Escrituras. No es más corto, pero es uno de los pasajes más breves que se pueden encontrar en la Biblia. Y como yo les dije, por lo breve, por lo sencillo, no significa que necesitamos recordar esto porque nos cuesta. Ya es desafiante. ¿Ya? Un mensaje a esta joven iglesia, una iglesia que abundaba en amor, una iglesia que agradaba al Señor, una iglesia que estaba siendo alentada a esperar al Señor, pero una iglesia que debía saber cómo vivir la vida, recordar cómo vivir la vida. Y la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice así. Esta es la palabra de Dios.
Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Podríamos cerrar la Biblia e irnos a nuestros hogares, ¿no? Como ya se lo imaginarán, la estructura del mensaje y de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver 3 cosas muy sencillas. Mis hermanos, la palabra del Señor nos va a llamar hoy a vivir esta vida siempre gozosos, siempre orando y siempre agradecidos. Así de sencillo. Siempre gozosos, siempre orando y siempre agradecidos. Y así parte nuestro texto, en el versículo 16. La palabra dice, estad siempre gozosos. Es un mandato, ¿cierto? Es un imperativo. El Señor está diciendo a la iglesia, estén siempre alegres, siempre satisfechos, siempre contentos. La pregunta es, cuando yo le digo a alguien, oye, tienes que estar gozoso, probablemente asumimos que esa persona no está muy gozosa. ¿Ya? Vimos una cara, una actitud. Algunos dicen como, cambia la cara a veces. Eso es un poco más fuerte, esto está con mucho más amor, ¿cierto? Se nos dice, estad siempre gozosos. Quizás podríamos asumir que si es que a alguien se le manda esto, es alguien que no está experimentándolo, que no está gozoso. Sin embargo, recordemos, aquí quiero que se les venga a la mente todo lo que hemos aprendido de Tesalónica. ¿Esta iglesia era una iglesia gozosa o no era una iglesia gozosa? Era una iglesia gozosa. Era una iglesia gozosa, de hecho se le llama una iglesia ejemplar. Recordemos un poquito en el capítulo 1 cómo inició esta carta Pablo. Recordemos que esta carta Pablo no es una carta que busque necesariamente amonestar de manera fuerte a la iglesia porque estaba haciendo algo mal, algo terrible. Sí necesitaba crecer como cualquier otra iglesia. Pablo iba a aclarar ciertos asuntos, pero en la Biblia encontramos cartas mucho más fuertes del apóstol Pablo. Está Gálatas, está Primera de Corintios, ¿cierto? Hay reprensiones mucho más directas, severas con respecto a ciertas cosas que estaban sucediendo en las iglesias, pero Tesalónica no era eso. Capítulo 1, versículo 2, Pablo comienza dando gracias a Dios por todos los que estaban en la iglesia. Y un poquito más adelante, versículo 6, hablando de las razones por las cuales da gracias, versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Pablo estuvo unas semanas simplemente predicando allí, hubo persecución, tuvo que salir, y la iglesia en medio de esa opresión que estaba padeciendo, tribulación por causa del Evangelio, la iglesia recibió la palabra de manera sobrenatural, con gozo. Tesalónica era una iglesia que había experimentado el gozo del Espíritu Santo. Tanto así que en el versículo 7 dice, de tal manera, esto era tan notorio, que fueron ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una cosa es tener gozo, otra cosa es tener gozo en el Espíritu Santo, y otra cosa es recibir la palabra en medio de tribulación, con gozo en el Espíritu Santo y llegar a ser ejemplo para otras ciudades, ¿cierto? Otras provincias. Entonces, podríamos decir que la iglesia de Tesalónica no era una iglesia que era distintivamente una iglesia que le faltaba el gozo, ¿ya? La exhortación no va por eso. No va por esa razón. Sin embargo, Pablo, a pesar que le estaba escribiendo una iglesia que había recibido la palabra con gozo, Pablo consideró que era un buen momento para animarla a estar gozosa. Y eso es interesante. ¿Se acuerdan que esta iglesia también se dijo que agradaba a Dios en el capítulo 1, versículo 1? Y Pablo le manda a abundar más y agrade más a Dios. También se dice que esta iglesia sabía lo que era el amor fraternal. Se amaban unos a otros, capítulo 4, versículo 9. Sin embargo, Pablo le dice, abunden más en amor. Y aquí una iglesia que era ejemplo, ¿cierto? Al recibir la palabra con gozo, le dice, estén siempre gozosos.
Como que Pablo considera, ¿cierto?, que es un buen momento para experimentar crecimiento cuando ya lo estás experimentando. No es necesario que estemos en el suelo para recordar estas verdades. Si es que estamos experimentando alto de gozo, si es que llegamos acá quizás como animados, es un buen momento para animarnos más, para experimentar más gozo. Si es que llegamos a este lugar desanimados, igualmente vamos a ver que hay razones suficientes para volver a experimentar ese gozo que quizás no estamos experimentando. Entonces Pablo le escribe este mandato no necesariamente porque la iglesia estaba desobedeciendo algo, sino que simplemente le está instruyendo a estos creyentes a que la vida cristiana, la vida delante de Dios es una vida gozosa. ¿Ya? También sabemos, de acuerdo a la carta en Tesalonicenses, que en la iglesia habían algunas amenazas para el gozo. Quizás humanamente hablando podríamos decirlo así. ¿Ya? Que dentro de la iglesia o en el contexto en el que se encontraba la iglesia, habían amenazas. Y hay que ser conscientes de eso. Hay muchas cosas que van a afectarnos o nos podrían eventualmente afectar. Por eso Pablo menciona que ellos recibieron esto en medio de gran tribulación con gozo. Quizás lo más natural no era recibirlo con gozo, pero fue con gozo en el espíritu. Dice que ellos estaban padeciendo persecución de los de su propia nación, les dijo también. Es como si personas que tú conoces comenzaran a causarte muchos problemas y a perseguirte a causa de tu fe. Eso le estaba sucediendo a esta iglesia. Y de hecho Pablo llega a mencionar de que lo que estaba sucediendo podía inquietarlos. No sé si se recuerdan, capítulo 3, versículo 3. Les dijo, yo mandé a Timoteo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Pablo sabía que en el contexto complejo en el que estaba la iglesia, ellos podían ser turbados, podían ser inquietados. Y es por eso que le dice, estén siempre gozosos. De hecho, también menciona Pablo en la carta que la ausencia de seres queridos podría hacer que la iglesia viviera entristecida. No sé si se recuerdan, ahí en el capítulo 4, en donde la iglesia estaba diciendo, bueno, hay personas que creyeron en Cristo y partieron a la presencia del Señor y no sabemos qué va a pasar con ellos. Y Pablo le escribe en capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Existía la posibilidad que la iglesia perdiera su esperanza o de vista de la esperanza y viviera sumamente sumida en la tristeza, recordando a aquellos que partieron y que no tenemos claridad, o ellos no tenían tanta claridad, ¿cierto?, que iba a pasar. Y Pablo le escribe de manera clara, va a volver el Señor y yo, ¿cierto? Todos los que creímos nos vamos a encontrar y nos vamos a encontrar con nuestro Salvador. Es una vista preciosa la que nos propone ahí en el capítulo 4. Volviendo al capítulo 5. Entonces, habían amenazas para este gozo de la iglesia y Pablo les dice, bueno, estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Y eso quizás requiere un poquito de meditación o darle un poco la vuelta, porque la experiencia humana, si es que basta vivir un par de años en este mundo para saber que ese siempre nos incomoda. Ahí en el texto, ¿cierto? Si hubiese dicho estén gozosos, quizás para nosotros hubiese sido ya, sí, estén gozosos, yo me alegro, ¿cierto? Vivo en general como un patrón gozoso, pero ese siempre es complicado. Es complejo y hay que darle una vuelta. ¿Cómo, Señor, vamos a estar siempre gozosos? Volvamos al capítulo 1, una vez más. Es que Pablo habló del gozo en esta carta. Yo aquí no pretendo hacer toda una teología del gozo, ¿cierto? Simplemente voy a visitar acá el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, el versículo que leímos recién, porque pareciera ser que Pablo, al hablar de este gozo está íntimamente vinculado con una fuente diferente a la cual nosotros vinculamos nuestra satisfacción, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro contentamiento. Versículos 5 y 6 voy a leer ahora. Dice el capítulo 1. Pues, y quiero que pongan harta atención ahí lo que dice el texto para que no nos enredemos.
Dice ahí, versículos 5 y 6 del capítulo 1. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, como que repite lo que dijo en el versículo 5 al principio, les llegó el evangelio, ¿cierto? Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo está dando gracias al Señor por la iglesia, ¿cierto? Y está diciendo que ellos tuvieron gozo, recibieron la palabra con gozo, pero ese gozo él lo vincula con el Espíritu Santo y lo vincula con el Evangelio, con recibir el mensaje del Evangelio. Dice, estos creyentes recibieron la palabra en el poder del Espíritu Santo y ellos estaban recibiendo la buena noticia del Evangelio. De cierta forma, el gozo al cual se está refiriendo Pablo aquí está íntimamente relacionado con la operación del Espíritu Santo en nuestro interior y con la manera en que estamos interactuando con su palabra. En palabras muy sencillas, Pablo vincula el gozo con una fuente sobrenatural. Él dice que este gozo es en el Espíritu Santo y que este gozo se dio en el contexto de recibir el Evangelio, la buena noticia, la palabra del Señor. Ese es el gozo al cual se nos llama a estar siempre allí. Es interesante porque mencionó las tribulaciones, pero no las conectó con el gozo. Dijo, a pesar de eso, ustedes experimentaron gozo. El gozo al cual se nos llama a estar siempre gozosos es un gozo conectado con Dios, con su Espíritu Santo, con la palabra, y no es un gozo que está conectado con nuestras circunstancias necesariamente. De hecho, Pablo habla del gozo de nuevo en el capítulo 3, versículo 9. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? Pablo está diciendo, estoy agradecido del Señor, tengo mucho gozo, pero ¿por qué está gozoso este apóstol Pablo? Está gozoso porque él está viendo la obra de Dios en otros creyentes. Doy gracias a Dios por eso. El gozo de Pablo se fundamentaba en la operación de Dios en otras personas. El gozo de Pablo al cual se refiere se fundamentaba en Dios obrando en los creyentes, en Dios obrando en mí, en el Espíritu Santo iluminando mi mente, iluminando las verdades de la palabra, iluminando la buena noticia que se ve más buena que nunca y experimento a diario ese profundo gozo. Un gozo que no cambia por las circunstancias, un gozo que es permanente. Y eso nos propone aquí la palabra del Señor. Nos llama a experimentar un gozo permanente que se relaciona con, valga la redundancia, con tu relación con Dios. Con cómo la presencia santificadora del Espíritu Santo está haciendo algo sobrenatural. En lo profundo de mi corazón, aún a pesar de mis circunstancias, experimento gozo. Porque he recibido la palabra, porque he entendido la buena noticia del Evangelio, porque tengo a Cristo. Y eso nada me lo puede quitar. El gozo cristiano, entonces, en ese sentido, podríamos decir que puede coexistir con el dolor. Y es que no hay que malentender tampoco este imperativo. A veces decimos, bueno, está siempre gozoso, hermano, usted nunca tiene que llorar. Y eso iría en contra de otras enseñanzas de las Escrituras. Incluso el mismo Cristo lloró cuando su amigo, ¿cierto?, Lázaro había muerto. Él llora. El gozo cristiano podemos decir que puede coexistir con el dolor, porque en este mundo vamos a tener tristezas, dolores. Este mundo está lleno de cardos, de espinas. La misma naturaleza, ¿cierto? Los fenómenos naturales causan catástrofes que muchas veces nos afectan.
Pecamos en contra de otros y muchas veces eso tiene consecuencias. Otros pecan en contra nuestro y eso nos duele, produce tristeza, nos produce dolor. Sin embargo, el gozo del creyente, a pesar de que puede coexistir con el dolor, no depende del dolor. No depende del sufrimiento que el Señor muchas veces de manera soberana permite en nuestras vidas. Si lo pienso un momento, esto es muy diferente a la búsqueda, podríamos decir, de gozo, de alegría o de felicidad en la que todo el mundo está embarcado. Y es que a menudo entendemos la felicidad, el gozo, la alegría como la ausencia de dolor. Y nadie quiere sufrir. Nadie quiere morir en este mundo, por eso hay tanta tecnología que está intentando hacernos vivir para siempre. Todo el mundo de alguna u otra forma está evitando el dolor, la tristeza, intentando apagar, ¿cierto? Esto que estamos sintiendo con tantas cosas, con placeres del mundo, con viajes, con entretención, con bienes materiales, con personas, intentando acallar el sufrimiento que es natural en este mundo caído. El Señor nos propone un camino mejor. Y nos dice, ¿sabes qué? Sí, en este mundo vamos a sufrir, pero a pesar de eso que vamos a experimentar, podemos estar siempre gozosos. Siempre gozosos. Un gozo que no depende de las circunstancias, un gozo que no depende del clima, ¿cierto? Hoy amaneció nublado, me duelen las rodillas, ando mal genio. El gozo que está acá no depende de eso. El gozo que está acá está ligado a la obra de Dios, que podemos ver en la vida de otros y que debiéramos anhelar experimentar en nuestras vidas. Creo que fue la semana pasada o la antepasada que estuvimos en el retiro de varones, de hombres, la semana pasada, y el pastor hablaba de esto. Yo conversaba con un hermano y decía, yo llegué a ese retiro y yo estaba medio desanimado, no tenía muchas ganas de ir. Me siento ahí y decía, el gozo y el deleite de conocer a Cristo. Y el pastor nos predicaba Filipenses capítulo 3, donde Pablo dice, regocijaos en el Señor, comienza diciendo, regocijaos en el Señor. Y luego el apóstol ahí de manera hermosa comienza a decir, ¿sabes qué? Y ustedes en el Señor tienen que regocijarse porque si es que han conocido al Señor, ustedes han conocido algo precioso, una perla valiosísima, algo excelente, dice Filipenses 3. Han sido justificados en Cristo. Si han conocido, si es que tienen a Jesús como Salvador, pueden tener una relación con Dios. Y eso es lo más valioso que pueden tener. Y no solamente eso, sino que el pastor hacía un recorrido por todo el capítulo 3 y decía, bueno, y no solamente eso, sino que el Señor se encarga de transformarte. ¿Hasta qué? Hasta llamarte a su presencia y puedas encontrarte con Él. Y es por eso que el capítulo 3 parte diciendo, regocíjense en el Señor. Miren lo que Dios les está ofreciendo en Cristo Jesús. El tesoro más valioso que pueden tener se nos ofrece para que creamos en Él, para que por medio de Él tengamos este regalo que es la salvación y que no depende de lo que pueda pasar en este mundo. Lo más valioso, lo que produce más deleite, lo tenemos en Cristo, ser reconciliados con Dios. Y eso nada lo puede cambiar. Entendiendo eso, podemos entender mucho mejor este llamado de estar siempre gozosos. Siempre gozosos. Porque en este mundo hay muchas cosas que cambian, pero la palabra del Señor en el capítulo 1 decía, bueno, este mensaje no ha cambiado y les ha llegado. Y lo tienen ante ustedes. Es valiosísimo y siempre lo van a tener. En medio del dolor podemos tener un gozo profundo porque Cristo siempre va a seguir siendo verdadero, suficiente, glorioso, hermoso. Y Él es nuestro. Él se entregó por nosotros. Eso no cambia. Siempre gozosos. El gozo como una condición permanente que podemos experimentar con la buena noticia del Evangelio. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Siempre gozosos?
siempre orando. Siempre orando. Orad sin cesar. La pregunta ahí es, ¿qué significa esto? ¿Cierto? Orad sin cesar. ¿Qué significa eso? Yo creo que significa al menos tres cosas. ¿Ya? Tres cosas. Muchos pastores, estudiosos han intentado explicar qué significa orar sin cesar. Orar todo el tiempo. No dejen de orar. Algunas traducciones lo ponen así. No dejen de orar, oren todo el tiempo, oren sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Yo creo que significa al menos tres cosas. La primera de ellas es que debemos orar perseverantemente. Debemos perseverar en la oración. No debemos bajar los brazos. Si estamos orando por algo y no estamos viendo respuesta de parte del Señor, si el Señor nos está llamando a la paciencia, oremos. Oremos perseverantemente. Lucas 18 hay una parábola narrada por Cristo, por Jesús, que habla acerca de esto. Solamente voy a dar lectura, quizás no voy a poder introducirme en los detalles. Pero en vez de dar una ilustración yo, qué mejor que escuchar una parábola de Jesús. Que él comienza diciendo ahí, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar sin cesar, orar siempre y no desmayar. Y dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Interesante, ya. Hay hartos detalles ahí que quedan para la casa. Pero de manera general, y quiero centrarme en el versículo 1, Jesús cuenta esta parábola y nos dice explícitamente cuál es el mensaje central de la parábola. Y nos dice que Él narra esto debido a la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. De orar perseverantemente, de no bajar los brazos. Quizás muchas veces no entendemos muy bien cómo funciona la oración. A veces creemos que la oración es como intentar torcerle la mano a Dios. Como si oro lo suficiente voy a lograr torcerle la mano a Dios y convencerlo. Probablemente no funciona así, es Dios. Es Dios. Hay un dejo de misterio en cuanto a cómo funciona la oración, pero sí tenemos la certeza de que Dios quiere que oremos. Dios quiere que oremos perseverantemente y Dios ha dicho que de forma soberana Él va a usar nuestras oraciones como un instrumento para llevar adelante sus planes. Tenemos esas certezas de manera clara en la palabra. Él quiere que oremos perseverantemente y Él de manera soberana va a usar nuestras oraciones como un instrumento para llevar adelante sus planes. Así que persevera en la oración. No bajes los brazos, amado hermano. Persevera en la oración. Por un lado, eso significa orar sin cesar. También podríamos ver como otra faceta o otra cara de este orar sin cesar y significa también orar frecuentemente. Son dos cosas diferentes. Perseverar en la oración, ¿cierto? No desmayar orando, pero orar harto. Orar frecuentemente, orar harto. Mantener un hábito regular en todas circunstancias de orar. Pablo lo ejemplificó, de hecho, en 1 Tesalonicenses, cuando le dijo, yo oro por ustedes. Probablemente Pablo tenía muchísimas cosas por las cuales orar. Él se encontraba haciendo sus viajes todavía, muchas cosas por las cuales orar. Y él les dice a la iglesia, yo oro frecuentemente por ustedes, en el capítulo 3, versículo 1, por lo cual no pudiendo... No, estoy en otra parte. Él tenía el hábito de orar por la iglesia todo el tiempo. Ahí se me perdió la cita. Pero lo revisamos en algún momento en la carta, aquí está, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Donde dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Sí. El apóstol Pablo les llama a orar, pero al hablar acerca de cómo oraba por ellos, él dijo, yo oro de noche y de día.
como frecuentemente. Le está diciendo, oro harto por ustedes. No solamente que este motivo de oración lo he llevado en el tiempo, sino que oro harto, a diario por ustedes. Estoy disciplinado, entrenado para orar frecuentemente. Orar sin cesar. Ora perseverantemente, ora de forma frecuente. ¿Ya? Son dos cosas parecidas, pero no iguales. ¿Ya? Muchos de acá podemos tener quizás el hábito de perseverar en lavarnos los dientes. ¿Ya? Nos lavamos los dientes perseverantemente, pero si ustedes me dicen, pero yo soy muy perseverante en lavarme los dientes, me los lavo una vez al mes sin falta. Probablemente vas a tener que comenzar a juntar dinero para la cita al dentista. Porque no solamente tienes que perseverar y no desmayar en lavarte los dientes, sino que tienes que lavarte los dientes harto, frecuentemente, sin cesar. Entonces, perseverantemente, frecuentemente, y la tercera manera de entender esto, y creo que abarca las otras dos, es, mis hermanos, orar sin cesar. Orar siempre, en todo tiempo y en todo lugar. ¿En qué sentido? En el sentido de entender la oración como tener comunión con Dios. En el sentido de que la oración es clase de la ovejita, ¿cierto? Vida cristiana, lección número 3, la oración es hablar con Dios. Es tan sencillo como eso. Orar sin cesar, podemos entenderla como orar siempre, es tener un Padre en los cielos y tener una relación con Él. Es comunicación con Dios. Y se nos llama a estar comunicándonos con Él todo el tiempo. Tener las vías de comunicación abiertas. Entender que todos los días vivimos delante de su presencia y podemos conversar con nuestro Padre. Es comunión, es dependencia, es orar sin cesar. Es no vivir en silencio con este Dios que está con nosotros siempre. Me gusta pensar en la oración así cuando leo este texto. Comunión, dependencia. No solamente algo que chequear en una lista, sino que es encontrarnos con nuestro Dios y vivir con esa conciencia. Esto lo he dicho en otras ocasiones y siempre se dice, en verdad, pero Cristo nos enseñó muy bien cómo se hacía esto, cómo se oraba sin cesar, cómo se vivía así. Jesús oró cuando fue bautizado, Jesús oró antes de elegir a los 12, Jesús oró al alimentar a los 5,000, Jesús oró en el monte donde fue transfigurado, Jesús oró antes de enseñar a los discípulos acerca de la oración, Jesús oró en la tumba de Lázaro, Jesús oró por Pedro antes que lo negara, Jesús oró en la noche de la institución de la Santa Cena, Jesús oró en Getsemaní, Jesús oró en la cruz, Jesús oró después de su resurrección. Y cuando Jesús habla acerca de su relación con su Padre, ¿cierto? Normalmente habla en términos de comunión y dependencia. Por eso oraba tanto. Porque Jesús decía cosas como estas todo el tiempo. Decía, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Él decía, yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Jesús vivió y dijo, yo no vengo a vivir por mi propia cuenta, vivo en dependencia del Padre, por eso oro y oro y oro. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, viviendo en dependencia a Dios, viviendo en una relación con el Padre. Cuando ora no cumple simplemente con un deber, sino que simplemente se acerca a su Padre y habla con Él. Y eso es lo que necesita nuestra alma. Eso necesitan nuestros corazones. Entender que Dios es una persona real y necesitamos relacionarnos con Él todos los días, todo el tiempo. Y cuando no lo hacemos, con nuestros actos estamos negando de que Dios es una persona real, que es nuestro Padre, que quiere que nos comuniquemos con Él. Cuando no lo hacemos, estamos diciendo con nuestros actos más bien que Dios es una especie de fuerza impersonal, ¿cierto? Que es poderoso, pero que anda por allí, una energía. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia envió a su Hijo a morir en un madero para que podamos tener una relación con Él, para que podamos escuchar su palabra,
para que podamos hablar con Él en dependencia, disfrutar de tener comunión. ¿Qué le diríamos a un hijo de 10 años que nunca ha hablado con su padre, nunca le ha dirigido una mirada, nunca le ha agradecido, nunca le ha expresado amor? Sin embargo, su padre se ha esmerado toda la vida en amarlo y demostrarle el amor. Tenemos un Padre Celestial. Podemos conversar con Él todo el tiempo, sin cesar, siempre. No depende si es que puedes hablar o no puedes hablar. En este momento podemos estar diciendo, sí, Señor, ayúdame, Señor. No depende de la postura de nuestro cuerpo, aunque muchas veces puede hacernos muy bien involucrarnos corporalmente para expresar esa dependencia. Pero no depende de eso. Vamos a ir apretaditos en el metro y decirle a nuestro Padre, Padre, ayúdame en este día a glorificar tu nombre. No depende del lugar, no depende de ni siquiera el tiempo que tengamos disponible. Y es que el llamado es a orar sin cesar, porque el creyente tiene un Padre y ese Padre va a inclinar su oído hacia sus hijos. Un creyente siempre puede orar, siempre puede orar. Vamos con el último punto, ya nos queda poco tiempo. Entonces, siempre gozosos, siempre orando y siempre agradecidos. Siempre agradecidos. Es increíble que la gratitud en el corazón es un tema que se repite a lo largo de la Biblia, pero que ante nuestros ojos no es algo tan serio de tratar. No sé si les pasa, que a menudo cuando pensamos en pecados, por ejemplo, normalmente nos centramos en, obviamente, los que nos parece más grave, un asesino, alguien que miente abiertamente. Sin embargo, la Biblia habla bastante acerca de la gratitud y la ingratitud. De hecho, dice la palabra del Señor que aquellas personas que son llenas del Espíritu, gobernadas, controladas por la santa presencia del Espíritu de Dios, son personas que van a estar dando gracias. Eso dice Efesios capítulo 5. Van a ser personas agradecidas. Y ese agradecimiento es una muestra. ¿Sabes que hay algo sobrenatural acá? Algo está controlando a esta persona que vive así. Dando gracias en todo, dando gracias en todo. Si uno revisa los salmistas, son un excelente ejemplo de esto. Uno se encuentra, con el rey David escribiendo algunos salmos, otros salmos no se sabe quién fue el autor, pero que manifiestan a menudo, y de hecho es como un patrón en muchos de los salmos: mis enemigos me están persiguiendo, ¿cierto? Me quieren matar. Señor, ¿qué está pasando? Salmistas que estaban en circunstancias muy complejas, que estaban afectados emocionalmente, porque los salmos transmiten mucho de eso, transmiten emociones muy fuertes. Pero los salmistas no están transmitiendo esas emociones simplemente para desahogarse, sino que las están llevando delante de Dios. Y a menudo, y pongan mucho ojo en los salmos, a menudo, no siempre, pero a menudo los salmos inician así: Señor, ¿qué está pasando? Me siento que voy a morir, estoy desfalleciendo. A menudo parten así y luego como que el salmista hace un viaje porque le está hablando a Dios y termina diciendo: oh, qué maravilloso es mi Dios. ¿Sabes qué? Veo esto y me siento así. Señor, estoy orando contigo. Veo tu misericordia, oh Señor. Te alabo. Pongamos atención en los salmos. La gran mayoría de los salmos tiene ese flujo, tiene ese viaje, en donde el salmista no busca fingir agradecimiento, sino que lleva eso delante del Señor y termina sumamente agradecido, alabando al Señor. Alábenle todo. ¡Ay, qué bueno el Señor! Es glorioso, es maravilloso. Cuando el Salmo en ningún momento dice: ¿sabes qué? Y el Señor aplastó a sus enemigos. Y por eso el salmista hizo esto. No lo menciona. Solamente dice que este salmista miró al Señor y agradeció y alabó. Dad gracias en todo. Es un llamado complejo, es un llamado difícil. Porque en el centro de nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón, en el centro de nuestra carne está arraigada la ingratitud.
El apóstol Pablo, cuando en Romanos capítulo 1 hablaba acerca de esta naturaleza, ¿cierto?, que se revela en contra de Dios, que cambia al Creador por las criaturas, ¿cierto? Él dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ¿cierto? Nosotros vemos la creación y decimos, oye, hay un Dios, pero en verdad no quiero vivir para Él. No le glorificamos, no le adoramos. Y el apóstol Pablo, cuando está hablando como de la raíz de la naturaleza del hombre, de la naturaleza pecaminosa del hombre, dice, no le glorificaron como a Dios, Romanos 1:21, ni le dieron gracias, dice. Ni le dieron gracias. En la raíz, en algo central en la naturaleza del hombre, dice, es no glorificar a Dios ni darle gracias. Ser ingratos, ser desagradecidos. No nos parece algo tan grave. Normalmente. Esto es un pecado que normalmente se le llama como un pecado por omisión. Cuando cometemos algo, un pecado es un pecado por comisión, uno dice, hoy estoy mal, me doy cuenta que estoy mal, ¿cierto? O alguien me hace ver que estoy mal. Pero cuando soy ingrato, a menudo lo que hago es no estar siendo agradecido. Estoy omitiendo un mandato de hacer algo bueno. Pablo dice, sean agradecidos en todos. No ser agradecidos en todos es pecado, mis hermanos. Un pecado por omisión. No hacer lo bueno a lo cual el Señor nos ha llamado. No solamente no hacer lo malo, sino que no hacer lo bueno. Y lo bueno, dice el Señor, es ser agradecidos. Pasa desapercibido, es sutil. Un pecado por comisión sería, por ejemplo, un esposo que le grita a su esposa. Un pecado por omisión sería un esposo que no le pregunta cómo está. Es sutil. Porque si le grito, sé que estoy haciendo algo malo. Pero si no me preocupo por ella, no siento que esté haciendo algo malo. Pero no estoy haciendo lo bueno que tengo que hacer para con mi esposa. Así funciona la ingratitud. Es algo sutil. No me doy cuenta que no estoy haciendo lo bueno a lo cual el Señor me ha llamado a hacer, que es levantar la vista y reconocer todas las bendiciones que el Señor me ha dado. Es reconocer la mano de Dios en mi vida y ser agradecido. Tener esta actitud constante en mi corazón es que mi alma deje de ser miope y comience a ver a Dios en lo que Él está haciendo en mi vida y agradecer. No es tan obvio, pero es un llamado del Señor. Y es pecado ser ingrato. Es pecado ser ingratos delante de nuestro Dios. Y nos sucede todo el tiempo, hermanos. Me sucede todo el tiempo. Pienso que merezco, no sé, una mejor vida, ¿cierto? Pienso que, Señor, si es que permites esto, voy a estar más agradecido, voy a estar bien. Tengo el derecho de que las personas reaccionen de cierta forma y si es que no lo hacen, mucha ingratitud para lo que el Señor está permitiendo. Me siento con el derecho, con el merecimiento de muchas cosas. Y como no ocurren, vivimos en una profunda amargura. Ingratitud. Porque nos acostumbramos a tener salud, a tener familia, a tener iglesia, a tener alimento. Y si es que no tienes de eso, espero que tengas salvación. Y nos acostumbramos a eso. Lo damos por sentado. ¿Qué más da si pareciera que lo merezco? ¿Cierto? Damos por sentados todas esas cosas y el Señor dice, ¿qué tienes que no hayas recibido tú? Directamente. En Corintios lo dice, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Realmente. Si ni siquiera el hecho de existir y nacer y tener un cuerpo, hayamos algo de mérito. El corazón agradecido es un corazón que entiende su lugar. Como que nos pone el Señor en nuestro lugar y nos dice, hey, yo soy Dios, mira lo que estoy permitiendo en tu vida. Vive agradecido. Nos saca como del centro del universo. Y delante de Dios, mis hermanos, podemos estar siempre agradecidos. Siempre agradecidos. Dando gracias en todo delante de nuestro Dios. Siempre gozosos, siempre orando, siempre agradecidos. Quiero que levanten la mano de acá. ¿Cuántos de acá les gustaría conocer la voluntad de Dios para su vida?
A todos nos encantaría conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. En la pregunta, una de las preguntas más típicas que se realizan, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? A menudo cuando nos hacemos esa pregunta estamos pensando, me encantaría saber el futuro. Y que el Señor me mostrara qué decisión tengo que tomar, me mostrara el futuro y yo la tomo. A menudo cuando pensamos, quiero saber la voluntad de Dios, pienso en eso. Señor, revélame el futuro. Sin embargo, aquí en el texto dice que esta es la voluntad de Dios. Y es que estamos malentendiendo a veces la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios tiene que ver con el futuro, pero a menudo el Señor no está revelándonos el futuro, sino que nos está diciendo, mi voluntad hoy para ti es esta. Es esta, y es muy clara, porque Él nos ha revelado su voluntad. Y hoy a nosotros, Villa Santa Elena, hoy día, 10 de mayo, nos está diciendo el Señor, hermano, hermana, esta es la voluntad de Dios para tu vida hoy. Esto es lo que hoy Dios quiere para ti. Esto ha preparado para nosotros. Él quiere que independiente de lo que estemos pasando, estemos siempre agradecidos, siempre gozosos y siempre orando. Y no solamente que debemos hacer esto, sino que esta es la buena, agradable, la perfecta voluntad de Dios. Esto es algo que Él ha comprado para nosotros y que en Cristo podemos hacer. Él ha servido la mesa para que experimenten profundo gozo en el Espíritu y en su palabra. Él ha servido la mesa para que libremente te relaciones con tu Padre Celestial. Él ha servido la mesa para que puedas vivir profundamente agradecido por tener un Salvador que te ama y que se entregó por ti cuando no lo merecías. Ahí está, mis hermanos. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tus mandamientos no son gravosos. Porque en Cristo la carga es ligera. Y agradecemos por esto, Señor, porque si es que solamente nos hubieses dado esto y no nos hubieses entregado nada más, esto sería imposible para nosotros. Pero tú nos has provisto de lo necesario para que podamos vivir esta vida que tú has comprado, Señor, por pura misericordia y gracia, para que experimentemos gozo. Es increíble, Señor, que tú estás preocupado, ocupado en nuestro gozo y lo has comprado para nosotros. Un gozo real. Te damos gracias porque podemos estar hablando contigo, Padre, y tener la certeza de que tú nos escuchas y que saliendo de este lugar el mundo no deja de ser quizás menos sagrado o más sagrado, sino que tú estás allí con nosotros y podemos depender y tener comunión contigo. Oh Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por tu iglesia. Gracias por las familias. Gracias por el alimento que te encargas de poner todos los días en nuestra mesa. Gracias porque pudimos llegar acá. Gracias porque tenemos tu palabra en nuestro idioma. Gracias te damos por cuánta misericordia que pasa desapercibida muchas veces ante nuestros ojos. Oh Señor, ayúdanos a vivir siempre gozosos, siempre orando y siempre agradecidos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.